Hoy en día mucha gente está interesada en este mundo de la manifestación, sin embargo lo que hacen constantemente es dejar que la identidad de carencia, de ausencia, los domine. Viven constantemente con una identidad que no los va a llevar como consecuencia natural a lo que tanto desean. No son capaces de habitar el estado del ser del deseo cumplido porque siguen identificándose con una identidad pésima, paupérrima, una que odian, una que detestan y una que sobre todo está supeditada a lo que digan los demás. No es aquella que realmente se ven para sí mismos como fórmula para cambiar su vida, sino que probablemente sea la identidad que los demás repiten sobre quién creen que tú eres. Ahora, el problema es que entonces te vuelves simplemente adicto a las técnicas, desesperado a la ansiedad y a la depresión por intentar manifestar, te crees experto simplemente por un concepto que por ahí escuchaste en internet, pero sigues dejando que la identidad que no ha traído nada más que destrucción llegue a tu vida. Tus cuerpos, tus vicios, las cosas a las que recurres para intentar salvar tu vida son la única esperanza porque nada más está funcionando y eso sigue aumentando el gap, la brecha y por ende la identidad de carencia sigue dominando. Antes de iniciar este video que justamente vamos a hablar sobre la identidad, sobre por qué probablemente la manifestación no está funcionando en tu vida, quiero decirte que si quieres apoyarme a mí y al canal y tener videos exclusivos sobre lo que tú pidas en caso particular para trabajar en tu ser, puedes unirte a la membresía del canal, que son $2 o $3, donde tienes videos exclusivos solamente para ti, de lo que tú pidas y el trabajo que quieras realizar. Y adicionalmente tienes la página web donde puedes acceder a mi mentoría 1 a 1, la mentoría Fénix, para trabajar 3 meses conmigo 1 a 1 de forma privada y realmente encarnar tu mejor versión, como dice el banner de mi perfil, de la mano de alguien que es especialista en trading hace más de 7 años en los mercados financieros, economista como primera carrera, nutricionista profesional y magíster en coaching nutricional como segunda carrera y alguien que logró vencer un trastorno de ansiedad y pánico sin píldoras mágicas. Si quieres cualquier duda me puedes escribir en los comentarios, así que no siendo más, empecemos. Y voy a iniciar con algo muy curioso y es que las técnicas de manifestación usualmente siguen fallándote en la vida. No tanto por la técnica, la culpable no es ella, sino más bien por quien sigue replicando la técnica. No es la herramienta entonces, no es el método, el problema no es ese. El problema es quién lo está haciendo. El problema es el estado del ser que estás habitando y encarnando cuando la haces. Entonces puedes intentar hacer el SATS, técnica del espejo, 369, escalera, cualquier tipo de técnica que exista o incluso inventarte una y no traer nada a tu vida. ¿Por qué? Porque sigues haciéndola desde el filtro de realidad diferente al que podría llegar a cambiar tu vida. Entonces cuando decimos esto, y me gusta hablarlo mucho porque mucha gente lo que hace es saltar y saltar y saltar. De hecho, tuve un suscriptor que me dijo: Asmed, muchas gracias porque gracias a ti me doy cuenta que el problema no era la técnica, era quien la estaba haciendo. Y si bien es cierto, pueden haber técnicas interesantes. Lo último que hizo Neville Goddard era prácticamente hablar de lo mismo, solamente que de formas distintas. Él no se centró en una técnica en particular, sino en principios fundamentales y usando técnicas quizá para ayudarte a entrar en estado del ser de forma más simple. Pero cuando solamente crees que la técnica es lo que va a cambiar tu vida, es como aquel que está buscando constantemente una píldora mágica, una varita mágica para cambiar su realidad. Por ahí dicen mucho, ¿no? Puedes intentar cambiar tu país, tu geografía, todo en tu vida, pero si no cambias quién eres, la mierda, el desastre y lo malo te va a perseguir en la vida. Así que por más que cambies de país, que voy a emigrar, que vas a hacer algo diferente, cuando cambias quién eres, incluso aunque no cambies de externalidad, tu vida ya está generando el máximo cambio posible. Neville Goddard en últimas no enseñó técnicas, enseñó que la realidad responde a lo que eres y no a lo que deseas. Repito, a lo que eres y no solamente a lo que deseas, porque cuando deseamos, yo siempre he dicho que en el cementerio hay mucho soñador, todo el mundo desea siempre un cuerpo increíble, pero no va a entrenar. Todo el mundo desea de repente algo en particular, pero nunca hace nada para definirse un estado del ser que para que esa persona, su consecuencia natural, sea alcanzarlo. Cualquier tipo de realidad. Entonces, eso es muy importante entenderlo porque mucha gente piensa que esta gente que escribió libros lo hizo solamente pensando en técnicas para venderlas. Pero lo importante de estos libros no son tanto las técnicas, sino los principios. Es como pensar que en la Biblia, por ejemplo, hay un párrafo, un escrito que con ese ya tienes toda la Biblia leída y entendida. Pero realmente la Biblia puede tener principios fundamentales, enseñanzas bíblicas profundas de Jesucristo, cualquier otra cosa que leas, y eso ser lo que cambia a la persona, no una cita bíblica en particular. El estado de carencia manifiesta carencia. ¿Qué significa esto? Que un estado del ser prolongado, te lo dice alguien que lo ha hecho, de forma negativa,
termina manifestando una realidad negativa. Así que si habitas, por ejemplo, el estado del ser, que usualmente tiene pensamientos y carencias en ideas limitantes de el cuerpo, de la nutrición, del mercado, de cualquier, porque hay ideas limitantes en cualquier parte, ¿vale? Están en el dinero, están en la mentalidad, están en la sociedad, están en el tema de la nutrición, están en el tema del desarrollo personal, o sea, hay múltiples, ¿no? Software mentales instalados que lo último que hacen es llevarte a una idea equivocada, es decir, manifiestan una versión carente de ausencia. Y cuando hablo de ausencia no hablo a nivel monetario, hablo a nivel de lo que sea. Cuerpo que no quieres, pareja que no quieres, gato, perro, ejemplos bobos, pero a eso me refiero, porque la gente siempre piensa que la palabra carencia tiene que ver solamente con el nivel económico, pero cuando hablamos de carencia hablamos de absolutamente cualquier nicho o área de la vida. Y ojo, porque la identidad no solamente son las creencias conscientes que tienes durante todo el día. No, entonces yo tengo mi software mental con mis creencias en particular. Tú puedes creer muchas cosas, pero si esa identidad no es operativa, sino solamente de habla, de elocuencia, de voz, no vas a cambiar nada. Necesitamos que la identidad que vas a encarnar sea operativa. ¿Qué significa esto? Que va a funcionar el resto del día, que va a ser el filtro del que ves tu realidad. Haz de cuenta, yo tengo miopía, ¿no? Y por eso uso estas gafas. Estas gafas me permiten ver la realidad de una forma distinta si no las tuviera. Pues la identidad operativa se trata de que tengas un filtro o unas gafas todo el día. ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? Y evidentemente eso es un cambiar sin fin. Todos los días hay que seguir filtrando y mejorar el filtro para que la realidad cada vez se ajuste más a ti. Si no te gusta algo, hay que cambiarlo. Hoy en día evidentemente se siguen haciendo cambios. Por ejemplo, si yo noto que en mi vida algo está mal, empiezo a trabajar en qué filtro me podría venir mejor, cambiar mi identidad, habitar un estado del ser distinto para que como consecuencia la realidad cambie. Es difícil, por supuesto, hay muchas cosas que estoy encarnando y habitando de identidad que a la identidad anterior que no quiere que cambies le molesta. Hay cierto tipo de fricción y es justamente esa señal de que vas por buen camino, porque si hay fricción es porque es complicado, porque claro, mantener una identidad antigua es simple. Si yo no quisiera cambiar, mantener la identidad, por ejemplo, de gordo, de obeso, que come mal, que es adicto a las palomitas, al azúcar, etcétera, por no mencionar otras cosas de nutrición, pues evidentemente no va a ser posible que llegue una versión de mí idílica que tiene un cuerpo increíble, que come saludable, que tiene marcadores sanguíneos increíbles. Eso significa que si la identidad real no es el conjunto de creencias consistentes que tienes durante todo el día, porque creer no es suficiente, entonces lo que significa es que la identidad termina siendo el conjunto de asunciones que operan de forma automática por debajo. Eso es donde está lo real, esa es la raíz. Por eso es que tienes que preguntarte no quién soy yo en la técnica. A mí no me importa cuando estás haciendo SATs quién eres. A mí me interesa ni lo que crees, ni lo que esperas, ni lo que deseas, ni lo que anhelas. A mí me importa es cómo está la persona que ya una vez entendió esos conceptos. Evidentemente antes de entenderlos vas a equivocarte mucho, pero una vez los entiendas, no me importa qué crees que eres, qué dices, sino cómo opera tu identidad. ¿Quién eres cuando nadie te está observando? Cuando no está tu madre, tu padre. Cuando no estás leyendo un libro de manifestación. Cuando no estás haciendo una técnica en particular. Cuando está, por ejemplo, el del camión y te pita para que te quites en el auto. ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo es tu cosmovisión? No la que crees que eres, sino la que decides asumir y habitar. Porque esa asunción, ese conjunto de asunciones y de encarnaciones de estados del ser es lo que va terminando por cambiar tu realidad. Si yo todos los días estoy intentando encarnar, por ejemplo, a alguien que es pacífico y que no se estresa, digamos que estoy intentando eliminar mi estrés, ¿no? Es lo que deseo, por ende es mi estado del ser, del deseo cumplido. Pero cuando llega la hora de habitarlo y de encarnarlo en mi día a día, no en la técnica, de repente me pitan y yo me estreso, me pongo sulfúrico y empiezo a tener el filtro de la identidad anterior, es decir, la ansiosa en vez de la identidad que es pacífica. Pues es evidente que no me va a funcionar ninguna técnica, porque estoy habitando el estado del ser, no del deseo cumplido, sino de la realidad anterior que quiero eliminar. Y recuerda que para cambiar hay que dejar ir cosas. Si queremos crear una nueva identidad, hay que dejar morir a la identidad que nos ha traído a los resultados que no queremos. Si yo tengo un cuerpo ahorita que no me gusta, debo eliminar la identidad que me ha traído como consecuencia de este cuerpo. ¿Por qué? Porque aunque hagas cambios y hagas intentar que cambie la realidad de forma brusca, si tú no cambias tu identidad, va a pasar con la mayoría de personas gordas cuando no cambian de identidad, que entran en efecto rebote. Yo tuve, por ejemplo, el caso de gente que se opera, 3 meses pasan y vuelven a ganar absolutamente todo el peso. ¿Por qué?
Porque la realidad se reorganiza para manifestar el estado del ser. Y si tu estado del ser no ha cambiado, por más que te operes, tus patrones de comportamientos, percepciones, formas de ver la realidad, tus intenciones, tus rutinas, tus hábitos, van a llevarte de vuelta a lo que eras, un gordo de mierda. Por esa razón no soy fan nunca de las cirugías. No porque no sirvan, sino porque sirven, pero para cambiar la realidad. Pero decía Neville Goddard, la conciencia es la realidad. La conciencia simplemente refleja tu estado interno. Por más que tú cambies la realidad va a volver a moldearse a como tú eres. Tú puedes pintar en el espejo con el marcador un cuerpo increíble, ¿no? Hagamos de cuenta que esa es la cirugía. Pero tarde o temprano ese marcador se va a borrar y va a reflejar lo que tú eres por dentro. Una mierda y la realidad que eres, ¿no? Actualmente lo que estás encarnando, por no decir más palabras. Entonces, las vías rápidas para salir de un problema nunca son esforzar a la realidad a cambiar. Siempre van a radicar en cambiar primero el estado del ser, que como consecuencia, ya cuando cambie mi estado del ser, será inevitable que la realidad cambie. Y son esos cambios los que se van a mantener en el tiempo. No cambios de un mes, de 3 meses, como una cirugía que vuelve a ser una, aunque es real, se podría usar de ejemplo literal, también es una metáfora. Cuando buscas solamente cambios de esfuerzo excesivo, de cambiar la realidad, de obligarla a hacer algo, cuando tú realmente ni siquiera has hecho parte del cambio. Y quiero que tengas mucho cuidado, porque una técnica aplicada en una identidad, en un estado del ser paupérrimo, negativo, pésimo, subóptimo, va a reforzar ese mismo estado del ser. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero cuando aplicas técnicas sin entender los fundamentos, ¿sabes qué estás haciendo? Entonces, hagamos de cuenta. Yo quiero cambiar mi cuerpo, voy a aplicar solamente las técnicas. Hagamos de cuenta que soy un principiante, no entiendo nada de manifestación y me centro en las técnicas. Y hago las técnicas desde el deseo, la carencia, el anhelo, la ausencia y no sé manifestar. Por ende, termino manifestando esa brecha, ese gap de no tener lo que quiero, de que eso es visualizar porque no es mío, de que el deseo cumplido está a cientos de años luz de mi distancia. Así que sigues manifestando el gap, la brecha, la no existencia de esa realidad. Por eso es que visualizar desde la desesperación aumenta el gap. Por eso es que la gente que está ansiosa, depresiva e intenta manifestar por urgencia, termina aumentando las necesidades. Porque, ojo, una cosa es entender que quieres cambiar tu realidad a partir de darte cuenta de que tu vida no te gusta, y otra muy diferente es manifestar, hacer técnicas y entender estos principios con ansiedad, depresión y con urgencia. Porque entonces es cuando tu vida va a aumentar esa brecha. Tu identidad sabe que te estás mintiendo y por ende el gap va a seguir aumentando. Y por cierto, para los que no sepan gap por ejemplo en términos de trading, en economía, es un hueco, un agujero, una distancia, llamémoslo brecha. El famoso I am, yo soy de Neville Goddard, no es una afirmación, es una instrucción operativa. A mí no me importa y no tiene sentido que tú te entres frente a un espejo y empieces a decir yo soy próspero, yo soy abundante, yo soy. Pero nada de eso te lo crees, nada de eso lo habitas, lo encarnas, sino que solamente estás usando eso porque crees y te han dicho por ahí que afirmaciones vacías sin sentido van a cambiar tu realidad. Ojalá fuera así. Entonces yo diría, soy gordo, ¡pum! De repente gordo. Yo quiero dinero, ¡pum! Me empieza a llover dinero del cielo. Las afirmaciones no tienen sentido a menos de que sean parte de la identidad operativa. El yo soy no es una frase, es una instrucción activa. Lo que pones después del soy en los momentos casuales de tu día de normalidad, cuando no estás aplicando técnicas, es lo que el sistema de la realidad ejecuta realmente. Por eso es que es bueno que tú constantemente actúes como protagonista que hace revisiones constantes de su comportamiento y de su identidad. No en técnicas, repito, sino en su día a día. ¿Cómo estoy actuando? ¿Desde qué filtro estoy usando mi realidad? ¿Estoy reaccionando? Y ojo, no significa que cuando no lo hagas de forma adecuada te pegues y te cachetees y te maltrates, sino que constantemente digas, ok, ¿cómo estoy reaccionando yo a lo que me dijo mi pareja? ¿Cómo estoy reaccionando yo a lo que dijo mi madre? ¿Cómo estoy reaccionando yo a este evento en particular? Porque ese cómo estoy reaccionando, si lo practicas de forma primero consciente, a largo plazo va a generar una identidad automática. Y esa identidad automática es la que necesitamos que empieces a tener por default. Quiero que habites el estado del ser no de forma con un esfuerzo exagerado, sino que sea tu normalidad. Que no solamente seas abundante cuando estás aplicando la técnica del SATS, sino que en cada momento de tu día actúes, seas, huelas, tengas esa cosmovisión y vida y experiencia sintiente de alguien para el que la abundancia es su normalidad.
Ahí hemos entonces podido cambiar de identidad por completo, porque ahora estaríamos habitando el estado del ser del deseo cumplido. Esa es la máxima cosa que podríamos llegar a hacer. Obviamente tarda tiempo, no porque sea difícil, sino porque la gente está acostumbrada a que manifestaciones 3, 2, 1, universo, ¿estás ahí? Por favor, mándame un carro, lo necesito, ayuda. Y eso lo único que hace es aumentar el gap. Cambiar de circunstancias sin cambiar la identidad, lo único que va a hacer es reproducir los mismos patrones. ¿Qué significa esto? Que por más que tú intentes forzar la realidad y las circunstancias externas, cambio de pareja, cambio de empleo, cambio de ciudad, si no estás cambiando quién eres, vas a seguir arrastrando los mismos patrones destructivos, como el ejemplo de la operación o como el ejemplo del migrante que se va hacia otro país, pero su vida sigue siendo igual de patética. Los mismos problemas, la misma obesidad, la misma carencia de dinero. La gente cree que cambiar el exterior es la única forma que tienen para cambiar su realidad. Pero hasta que no cambien el filtro, su realidad interior, luego la realidad va a reorganizarse. No estoy diciendo que no te vayas de país, no estoy diciendo que no hagas las cosas. Estoy diciendo que las hagas como consecuencia de quién decides ser. No como forma desesperada de cambiemos las circunstancias y ya luego cambio yo. Así no funciona la vida. Primero cambias adentro en vez de querer cambiar al mundo y luego como consecuencia el mundo se reorganiza para el estado del ser que eres. La identidad tiene gravedad y atrae lo que confirma. ¿Qué significa esto? Que si tu identidad es una identidad de mierda, vas a traer mierda. Que si tu identidad es una identidad de abundancia, vas a traer abundancia. La pregunta que abre el camino real es la siguiente: ¿quién tendría que ser Asmed, Juanita, Tatiana? ¿Quién tendría que ser yo? Para que esa realidad, ese futuro idílico, sea completamente consecuencia de su vida, para el que sea completamente normal. ¿Quién tendría que ser yo para que dicha realidad que yo veo como idílica sea su normalidad? Cuando empieces a divagar en dicha pregunta, quiero que empieces entonces a aplicar instrucciones operativas de identidad, a habitar el estado del ser de esa respuesta, porque para ti va a ser una respuesta completamente diferente a la mía. La gente quiere escuchar, ay, Asme, pero ¿cómo es tu caso? No importa. Tu habitar, tu encarnar, tu estado del ser del deseo cumplido es totalmente diferente al mío, porque uno, queremos cosas diferentes, sueños diferentes, metas diferentes, cosmovisiones diferentes, lenguajes de habla diferentes, situaciones diferentes, géneros diferentes, vidas diferentes. Y eso está perfecto, así que no te trates de copiar de, ay no, es que como vi que tal famoso se compró un Rolex, yo creo que también quiero un Rolex. Esta pregunta de la identidad es una pregunta muy seria. ¿Quién eres tú para el que dicha realidad es su consecuencia natural por ser quien es? Esa es la pregunta que abre el camino. Te lo voy a poner de otro ejemplo. ¿Quién tendría que ser yo para que ser fitness, hagamos ese estado que yo tengo en la mente, sea su completo normal? ¿Quién tendría que ser yo para que ese estado fuera lo normal, lo obvio? Pues sería una persona que madruga a las 5 de la mañana y que le gusta, que opina que eso no es ningún sacrificio. Sería una persona para la que cuando va a mercar compra alimentos saludables. Sería una persona, etcétera, ¿vale? Y aquí dije un microejemplo, luego lo haré en otros videos de ejemplos más detallados. Incluso, si tú quieres tu caso particular, únete a la membresía de Phoenix Club, son $2 o $3, y prácticamente voy a hacer videos justamente de tu caso hablándote a ti específicamente. Así que el problema no es que la ley no funcione, funciona perfectamente, solamente que funciona en el estado del ser, en la identidad que más tiene peso en tu vida, en la más dominante. Y si la más dominante actualmente es la carencia, claro que manifiestas, claro que asumes, pero pobreza, obesidad, carencia, cosas que no quieres en tu realidad. Así que es como yo siempre digo este ejemplo, la gente puede creer o no en la ley de la gravedad, ¿no? Que la masa atrae las cosas y entre más grande y más masa tenga un planeta, por ejemplo, para hablar de temas de astronomía, más va a ser su campo de gravedad, por ende más va a atraer cosas, ¿cierto? Pues sucede exactamente igual. Tú podrías negar esta ley, pero la Tierra va a seguir jalando de ti. Tú puedes negar la ley de la asunción. Hay gente que, yo lo he dicho en mis videos, aplica la ley de la asunción sin saber que la ley de la asunción funciona, que existe. Porque el cero conocimiento, la inexistencia del conocimiento de la ley, no anula la ley. Anula el conocimiento sobre la ley, por ende, hace más complicado que yo pueda sacarle provecho a la gravedad, a la asunción. Pero hay gente que asume, encarna sin saber que está asumiendo y encarnando. Por eso es que encontrarás gente que manifiesta y tiene vidas increíbles y que trabajaron en el estado del ser antes de ser. Tenemos ejemplos de famosos, de influencers, tenemos ejemplos de futbolistas, cientos de personas.
Asmed, ¿cómo ellos hicieron si no creían en eso? No creas, existe. ¿No crees en la gravedad? Estás pegado en la Tierra. Pero bueno, tú estás aquí viendo esto, así que ahora sabes. Y la ventaja del que sabe y el que no sabe es que el que sabe puede sacarle provecho y por ende manipular su realidad a su favor. Así que tú ya tienes ventaja por encima del 90-80% de la población mundial que no tiene ni idea de que la realidad es consecuencia de su estado interno. Así que por favor trabaja en tu identidad, porque aunque el video dice por qué no manifiestas, sí manifiestas todo el tiempo, solamente que manifiestas la identidad dominante. Y tu identidad dominante actualmente es una identidad llena de gaps, de carencias, de brechas. Una que solamente anhela, desea y no cambia para nada. No encarna y no asume. Recuerda, soy Asmed, trader, economista, nutricionista, magister, alguien que logró vencer un trastorno de ansiedad. Si quieres que cambiemos tu vida, trabaja uno a uno conmigo en el link de la descripción. Y en caso de que no tengas dinero para trabajar uno a uno conmigo, empieza a manifestar la vida de tus sueños a través de una membresía donde me puedes preguntar de forma privada, donde podemos hacer una comunidad por $2 o $3 mensuales. Menos de $0.2 por día, una barbaridad. Es tan irrisorio que hasta da risa. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Chao, chao.